María Guadalupe Maldonado Cruz es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una larga trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Michoacán, desde 1995, donde ha desempeñado funciones como actuaria, secretaria y jueza en distintas materias y regiones del Estado. Desde el 2018 y hasta la actualidad, se desempeña como jueza de primera instancia en el Juzgado Cuarto Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia. Cuenta con una amplia experiencia en materia civil y familiar. Ha participado en múltiples cursos y talleres de actualización judicial organizados por el propio Poder Judicial, así como por instituciones nacionales en temas como oralidad, perspectiva de género, argumentación jurídica y mediación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del arte de lo bueno y lo justo. Mi nombre es Astrid del Ángel y me da muchísimo gusto compartir este espacio con nuestra invitada de hoy. Ya lo escuchó usted. Ella es la jueza María Guadalupe Maldonado Cruz, quien, tiene 30 años en el Poder Judicial, tiene una experiencia, una trayectoria y un conocimiento del tema que vamos a hablar hoy muy vasto. Así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Pues nuestro tema principal serán las obligaciones alimentarias, un tema muy importante que ha tenido muchos cambios recientemente y que es uno de los principales motivos por los que las familias, las personas, hombres, mujeres, acuden a los jueces, a las juezas. Pero a mí me gustaría que nos platicara un poquito del panorama, con toda esta trayectoria que tiene usted en tratar asuntos de lo familiar. ¿Cuáles son estos casos, estos temas por los que las personas llegan a requerir la atención de un juez, de una jueza? Pues la dinámica familiar, al ser tan cambiante, circunstancias siempre novedosas, y cuando estamos hablando de familia, estamos hablando de varios integrantes en una familia, por lo menos deben ser dos, pero si a eso le agregamos que las familias suelen ser un poquito más abundantes, son varios aristas los que se toman en cuenta. ¿Y por qué van a un tribunal? Bueno, pues evidentemente porque las familias llegan al conflicto, ¿sí? Y esto implica desacuerdos, implica dificultades para resolver esos conflictos que tienen y que no les permiten llevar una vida cotidiana en armonía y sobre todo satisfaciendo sus necesidades, satisfaciendo sus derechos cuando hay niños, niñas y adolescentes, porque debemos tener una intervención protectora, que padres, madres, abuelos y personas menores de edad, tengan esta plataforma de atención donde sus derechos sean debidamente protegidos, que se analice debidamente que ninguno de los adultos esté vulnerando derechos de niñas, niños y adolescentes, y por eso es que hay un sinfín de problemáticas que nos llevan a un tribunal de lo familiar, a un juzgado de lo familiar. Son distritos muy específicos los que tenemos con jueces especializados únicamente en materia familiar, pero todo el estado tiene jueces que conocen de materia familiar. Entonces, en resumen, ¿qué lleva a la familia al tribunal? El conflicto y la necesidad de resolución. Claro. Y para ustedes abordar estos temas, como ya nos lo mencionaba, muchas veces hay niños, niñas, adolescentes involucrados que quedan en medio de este conflicto. ¿Cómo protegen ustedes, cómo garantizan la protección de los derechos de las niñeces? Una persona juzgadora encargada de un juicio o de un caso iniciado donde están de por medio derechos de niñas, niños y adolescentes, se convierte inmediatamente en un ente protector por obligación dada constitucionalmente, pero también por los tratados internacionales. Entonces, una persona juzgadora, cuando tiene en su conocimiento una problemática de esta naturaleza, debe actuar con toda la amplitud y protección de los derechos humanos, tanto de los niños
como de los adultos, pero además con los lentes propios de la protección de la niñez. ¿Por qué? Porque tenemos protocolos de actuación donde debemos de seguir perspectivas específicas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, bueno, este protocolo que ya es un deber ser de cuidados, de protección, donde debemos atender al interés superior de la niñez, donde ellos son sujetos de derechos y no objetos de protección. A un niño, una niña, a un adolescente se le reconoce como un ser humano independiente, ¿sí?, con la autonomía progresiva que va teniendo de acuerdo a su propio desarrollo, y tomando en cuenta todas estas circunstancias, la persona juzgadora pues evidentemente va a desplegar todas las acciones de protección. Por ejemplo, inmediatamente iniciándose un juicio donde está de por medio derechos de niños, hay que decidir quién va a asumir custodia, quién va a pagar los alimentos, quién va a tener la convivencia y cómo va a ser ese régimen, cómo vamos a modular el régimen de convivencia para que tenga esta interacción familiar, porque son sus derechos, es su persona la que está de por medio. Entonces, el juez familiar tiene que analizar todos estos panoramas específicos para tomar decisiones en protección de ellos con esos, insisto, con esos lentes especiales de protección de la niñez, ¿sí? Perspectiva de infancia y adolescencia rige aquí justamente porque así lo establecen los mismos tratados internacionales, y nuestra Constitución, en el artículo 4, ahí establece este deber de la protección de los derechos de la niñez. Claro, como nos dice usted, hay, pues son sujetos, ¿no? Antes se les veía como, pues sí, digamos, alguien que no tiene decisión, que no tiene otra alternativa más que obedecer, ¿no? Estaba, o en muchos casos está a lo que dicen los adultos, pero cada vez más se toma en cuenta todas estas condiciones para un mejor desarrollo de los niños y las niñas. Sí, es muy importante visibilizar los puntos de vista y las opiniones de los niños, las niñas y los adolescentes. Con eso les estamos reconociendo a ellos y todas las personas, todas las que tratan con niños, niñas y adolescentes en el ámbito ya sea jurídico o jurisdiccional, en el administrativo, en la educación, en la familia misma. Hay que visibilizar sus opiniones, sus puntos de vista, porque son seres humanos que tienen derecho a expresarse, que tienen derecho a que se les tome en cuenta, a que tengan voz, ¿sí? Porque justamente de eso se trata, de darles la voz que por mucho tiempo se les había callado, entonces no tenían opinión, y hace un momento hiciste el comentario de nada más es obedecer, y no, ahora es escuchar también a los niños, a las niñas. Muy importante, y que las personas juzgadoras también puedan hacerlo y que se estén capacitando constantemente en estos tratados y en esta forma de juzgar. Y justo nos acercábamos al tema de las obligaciones alimentarias, jueza. ¿Qué incluye este concepto? Bien, es muy amplio el concepto de alimentos, jurídicamente hablando, legalmente hablando. Es el derecho que tiene una persona acreedora alimentaria, o sea, en el caso de niñas, niños y adolescentes, pues ellos, los hijos, los cónyuges entre sí, los concubinos, los adultos mayores. Este derecho alimentario implica, en caso de niños, pues tener el recurso económico suficiente para tener comida propiamente dicha, casa, servicios, educación, vestido, calzado, recreación, servicio médico, hospitalario, medicinas, y por supuesto en caso de las mujeres, atenciones por el embarazo y gastos del parto. En cuanto a las personas en estado vulnerable por alguna discapacidad, tienen derecho a todo eso, pero además a que se les dé las terapias necesarias para
pues poder superar en la mayor parte posible, pues sí, su situación de la discapacidad. Vamos a pensar que ocupen terapias, que se ocupe además darles una educación integral para que aprendan un arte, para que aprendan un oficio, hacerlos lo más independientes posible, que les permita a ellos o a ellas pues vencer en la mayor forma su situación de la discapacidad, que les pudiera restringir un poquito su libertad a lo mejor de movimiento. O sea, todo esto tiene que atender como un todo. Las personas, niñas, niños y adolescentes, 18 años o bien que aprendan un arte, profesión o oficio, aunque hayan pasado los 18 años, pero los tenemos que dejar. Los padres tenemos el deber de fortalecer a nuestros hijos, formarlos para que lleguen a una vida independiente con esa arte, con esa profesión, con ese oficio, para que ellos puedan allegarse a sus propios recursos. Entonces, esa pensión alimentaria no termina a los 18 años, sino traspasa esa edad para que continúen esa preparación. En cuanto a las personas con discapacidad, pues depende, ¿sí? Porque habrá quien nunca logre, por su condición, ser autosuficiente, y entonces esa obligación alimentaria va a estar ahí, ¿sí? ¿Cómo se inicia un juicio para solicitar estas alimentos? Obligaciones? Mira, solo de alimentos tenemos dos formas. Es por comparecencia, es decir, la persona o las personas que estén en su calidad de acreedoras, que tengan derecho a esos alimentos, pueden comparecer de manera verbal ante la Oficina de Oficialía de Partes y solicitar. En todo el estado hay oficialías de partes, y solicitar turno para que un juez de lo familiar los reciba y les tome su comparecencia, donde van a solicitar esos alimentos. El juez ya les dará indicaciones en caso de que les falte algún documento, alguna información, va a suplir todas esas deficiencias para iniciar la demanda. Y otra forma es hacer esa petición por escrito, con una demanda para iniciar el juicio. En ambos casos, el juez suple deficiencias, ¿sí? Actúa de oficio, porque el derecho alimentario, independientemente de niñas, niños y adolescentes, personas con alguna discapacidad, es el deber del juzgador de actuar oficioso, aunque sean adultos. Y se actúa oficiosamente y se suplen deficiencias para todo el sujeto que está en ese proceso. Y además, eso es juicio especial solamente de alimentos, pero en todas las acciones del Estado civil, si se ingresa a un tribunal y hay de por medio derechos de niños, niñas y adolescentes, se analizan los alimentos. O sea, aunque no lo soliciten, como es un derecho del niño que una persona juzgadora proteja sus derechos integralmente, toda su esfera jurídica, no le va a atender un derecho de custodia sin tocar el tema alimentario, porque integralmente él debe de recibir una resolución donde vea satisfecha pues toda su vida cotidiana, ¿sí? Y ahí inicia. Entonces, si el juicio inicia por pérdida de patria potestad, se analizan alimentos. Si el juicio inicia por convivencia, se analizan alimentos. Si los padres inician juicio de divorcio, se analizan alimentos. Si hay un reconocimiento o investigación de paternidad, se analizan alimentos, aunque no se solicite por los adultos. Entonces, el derecho alimentario siempre va como inmerso en las acciones donde están de por medio los niños y las niñas y los adolescentes. ¿Y qué pasa en el proceso mientras se realiza el juicio? Muy importante esta pregunta. El juez de lo familiar, inmediatamente que recibe una demanda de alimentos, debe dictar una medida provisional o cautelar, y es fijar una pensión provisional, que significa esta pensión va a estar vigente mientras decide
el juez en la sentencia una pensión definitiva. Provisionalmente durante todo el proceso va a haber fijados unos alimentos en beneficio del acreedor alimentario, ¿sí? Y se va a hacer exigible este pago, que se cumpla con esta obligación con los medios que se cuenten y dependiendo del caso concreto. Papá o mamá obligado tiene un trabajo formal, se le indica a la fuente laboral, hazle el descuento y págale al acreedor alimentario o a la acreedora alimentaria para que durante este proceso no esté en estado de vulnerabilidad y reciba esa pensión. ¿Sí? ¿Cómo se calculan los alimentos? ¿Cómo deciden las personas juzgadoras cuánto es lo que debe recibir? Tenemos bases en la ley, en este caso en el Código Familiar, y establece que tan luego inicia un juicio donde estén de promedio los alimentos, la persona juzgadora, si no tiene mayores pruebas o comprobables los ingresos del obligado, inmediatamente debe fijar una pensión provisional atendiendo al valor de la UMA, eso dice el Código Familiar. Sin embargo, tenemos jurisprudencia donde se dice que no se tome como base la UMA, sino el salario mínimo. Y con base al salario mínimo, cuando no se conoce absolutamente nada de los ingresos, se fija una pensión con base en salarios, para que los acreedores, atendiendo a esa relación de hechos que te señalan, si van en la escuela particular, si van en la escuela pública, si tienen padecimientos de salud, en donde viven, pagan renta, tienen casa propia, se hace un ajuste y se fija esa pensión para que el acreedor alimentario, bueno, vea satisfecha su necesidad alimentaria inmediatamente. Cuando sí se conoce, cuando dice, pues es que el papá de mis hijos o la mamá de mis hijos trabaja en la Secretaría de Educación, en la empresa Costales y Polietileno, en donde esté trabajando formalmente, inmediatamente se le dice a la fuente laboral, oye, si trabaja ahí, descuéntale tanto, porque además te dicen más o menos cuánto gana. Hazle un descuento de tal porcentaje para que cubra los alimentos y además informa exactamente cuáles son sus percepciones. Y así es como se va calculando. Para calcular la definitiva, bueno, ya es con base en un principio que se llama proporcionalidad. Durante el proceso llegan todas las pruebas. ¿En qué trabaja cada uno de los padres? ¿Qué necesidades tienen los hijos? Todo ya evidenciado, y tomando en cuenta toda esta dinámica, se fija la pensión proporcionalmente, de acuerdo a la necesidad, pero también a la capacidad que tiene el obligado alimentario. Esa es la fórmula. ¿Qué pasa cuando el obligado no tiene un empleo formal? ¿Cómo garantizar o qué métodos tienen para que pues sí se pague? Se hacen en salarios, pero también se toma en cuenta desde la edad, que bueno, normalmente decimos, si eres joven, eres productivo, ¿no? Sus talentos, porque hay quien no tiene trabajo formal, pero es buen vendedor, pero sabe hacer cortes de pelo, en fin, cualquier oficio, y cuando hacemos un estudio de trabajo social, conocemos más a fondo con esta metodología de las trabajadoras sociales cuál es la vida cotidiana y cómo es que obtienen esos ingresos, y eso ya revela una capacidad económica que puede servirnos evidentemente para fijar la pensión. ¿Cómo garantizar que sí sean pagados, que sí reciban las infancias estos alimentos? Sí, se fija la pensión, se apercibe a los obligados alimentarios cuando no son empleados formales de que cumplan. De lo contrario, se procede a ejecuciones forzosas, se puede dar vista al Ministerio Público por no cumplir con la obligación alimentaria, porque está previsto que también puede constituir un hecho con apariencia de delito y que puede iniciarse una carpeta de investigación por no estar cumpliendo con estas obligaciones. Y tenemos otra medida que ahora debemos dar a conocer y que la gente, sobre todo las personas obligadas y los acreedores, sepan. Está el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde
Cuando el obligado alimentario se coloca en mora, es una mora de 90 días, que no cumple por 90 días, se le registra en esta plataforma nacional y esto trae muchas restricciones para el obligado alimentario. Incluso en el estado de Michoacán, hace apenas unas semanas, se hizo toda una reforma de las leyes estatales para poner esas restricciones más. Por ejemplo, para tener una licencia de conducir o renovarla, para casarte, para ser empleado de gobierno en el ámbito municipal, estatal, no puede ser empleado quien esté registrado en esta plataforma nacional. No puedes obtener un pasaporte. Incluso tenemos también como medida el que en caso de esta falta de pago y que haya mucha evidencia de que el obligado puede salir del país, hay que avisar a Migración para que no se le permita la salida. Es ya más amplia esta perspectiva de protección para las infancias y pues para el caso de los alimentos, en que el obligado alimentario pues debe tomar en cuenta todas esas limitaciones y restricciones que van a tener. Pues hay que conocer, hay que usar estos mecanismos, estas herramientas que tenemos en la actualidad. Yo le agradezco muchísimo, jueza, que nos haya acompañado en esta emisión del Arte de lo Bueno y lo Justo. Rapidísimamente, algo que le gustaría agregar, algún mensaje sobre estas responsabilidades. Pues creo que debemos cambiar la cultura, debemos ser conscientes que como papás, como padres, como madres, nuestra primera tarea es tener una crianza, una corresponsabilidad para sacar adelante a los hijos, para formarlos, para guiarlos, para orientarlos, y que la pensión alimentaria es vital y es indispensable que un niño reciba esta pensión, una niña o un adolescente. ¿Por qué? Pues porque de ahí depende una vida digna y que lleguen a una vida adulta plenamente preparados para ella. Volvemos al principio, reconocer estos derechos, ¿no?, de estos sujetos, niños, niñas, adolescentes. Muchísimas gracias a la jueza María Guadalupe Maldonado Cruz, gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa del Arte de lo Bueno y lo Justo. Le esperamos la próxima.